Ahí sí. Entonces, como les comentaba, no todos me han mandado a los grupos, les mandé un correo, un mensaje en la aplicación. Yo hice un foro ahí para que último, no me estén mandando correos, sino que en el mismo foro pongan el grupo. Varios lo han hecho así. Disculpe, pero aún me faltan personas, así que eso es importante porque una vez terminadas las pruebas, les voy a dar al tiro el tema para que hagan su investigación para la integrativa que va a ser las primeras semanas de julio. Hola, Entonces, profe. hola, hola. Hola, Michelle. Mientras la idea es tener los turnos ya la próxima semana después de la prueba, para que inmediatamente ya partan a trabajar y partan con tiempo, porque me imagino que también de otros ramos les van a empezar a meter un montón de trabajo. ¿Cuándo es Entonces la así prueba? tengan el tiempo Disculpe. suficiente. La próxima semana, Michelle. Ya, gracias. ¿Ya? Pero también les comentaba ahí a los chicos que la idea es a ese momento tener todos los grupos para darle durante la próxima semana o máximo la clase siguiente el tema para que hagan su investigación para la integrativa. ¿Ya? Que esa va a ser Okay. más o menos la primera semana de julio va a ser la entrega. Entonces así, mientras tanto lo tengan, mayor tiempo van a tener para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, Ok. Sí, profe. démosle con lo que quedamos. La semana pasada vimos el tema de la iluminación y vimos el tema de la ventilación minera y fuimos viendo varios tópicos y habíamos quedado en esto, la definición que habían principalmente dos tipos de ventilación, que era una era la natural y la otra era la mecánica o la forzada. ¿Se recuerdan? Estuvimos ahí viendo esos puntos. Entonces, yo les comentaba, no me acuerdo si alcancé a comentarles, pero vamos a partir de acá, que la ventilación natural se produce cuando obviamente no hay un agente externo que fuerce la ventilación ni el ingreso de aire dentro de la mina. Hablábamos que el aire era súper importante, ¿se acuerdan? Para que las personas tuvieran aire para respirar, para que funcionaran los equipos de combustión, para regular la temperatura, era otro punto. El otro punto era para disipar los polvos y los gases explosivos. Y el último era para evitar mezclas explosivas. ¿Se acuerdan que les puse ahí una foto de salida las mentiras con la Coca-Cola? Entonces, para eso es lo que se necesitan todas las ventilaciones. Y como les digo, una forma es la forma natural, digamos, sin ningún tipo de elemento mecánico, sino que a través de lo que genera el medio ambiente. Para eso se requiere, como dice ahí la PPT, que exista un flujo de aire a través de la mina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a existir este flujo de aire? Hablábamos de que cualquier actividad minera tiene que por lo menos tener dos salidas, ¿cierto? Una entrada y una salida, un pique y una bocamina, hablábamos de que siempre tenían que haber dos ductos. Entonces la idea es que a través de las distintas galerías de la mina se genere un flujo de aire de forma natural. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos ventiladores, si no lo podemos hacer con ningún material forzado? Eso se hace a través de lo que se llama a mí, está por acá, lo que se llama la gradiente térmica, lo que aparece ahí. ¿Okay? Que no es otra cosa que la diferencia de temperatura dentro de los distintos niveles de una mina. Ustedes saben que cuando el aire está caliente, tiende a subir, ¿cierto? ¿Ya? El aire como gas, cuando está frío, tiende a bajar, ¿cierto? Y cuando está caliente, tiende a subir. Entonces, esos mismos cambios de temperatura dentro de la mina van generando que naturalmente se genera un flujo de aire y un cambio del caudal. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, las minas normalmente, las minas no son rectas, pues van en forma, normalmente van bordeando un cerro, ¿cierto? Es como un remolino, digamos, que van haciendo dentro del macizo. Entonces, como les digo, la idea es que se vaya generando esa gradiente térmica y si se mide la temperatura en diferentes lugares, diferentes galerías de la mina, se va a establecer que normalmente hacia donde la temperatura va cambiando es donde, de mayor a menor, es donde la corriente de aire se va yendo. ¿Ya? Entonces, ¿se puede trabajar así? Por supuesto que se puede, pero la legislación dice que ya la minería moderna, esto ya casi no pasa y no se debiera utilizar como el único medio de ventilación, dado la importancia que tiene para la vida de las personas una buena ventilación y dado también que la ventilación natural es súper inestable porque depende, entre otras cosas, de lo que esté pasando en el medio ambiente. En el ambiente en el que está inmersa la mina, se hace más frío, el aire es más denso y por tanto va a haber menos flujo de aire. Si es de día o es de noche, eso también va a interceder en que el flujo del aire sea cambiante. Por tanto, la integridad física y la vida de las personas no puede estar dependiendo de cómo amaneció el día. Bueno, es por ello que, como dice ahí,
la minería moderna ya no debiera ocupar esto. Normalmente esto se hace en la pequeña minería y muy, muy pequeña minería, y casi la que ya no está regulada. ¿Por qué? Porque la legislación vigente exige ciertos niveles de caudales de aire, y lo vamos a ver más adelante. Y la otra es la ventilación natural por otra parte, y la ventilación artificial es toda aquella que es ocasionada, ¿cierto?, a través de algún equipo, ¿ya? Algún equipo que succiona aire desde el exterior y lo mete a la mina, ¿ya? Normalmente son tipos de ventiladores, ¿verdad?, y que se transportan a la mina, que estos ventiladores funcionan con energía eléctrica, ¿verdad? Y esa energía eléctrica puede venir o del sistema interconectado central o de distintos generadores, ¿verdad?, que son a petróleo. Dependiendo de dónde venga, lo que nos quiere decir el monito aquí es que va a significar las lucas, ¿ya? Si que tengo que echar a andar generadores, obviamente va a ser mucho más caro que comprar energía eléctrica. Ahora, estos sistemas normalmente, por la cantidad de energía eléctrica, no son los que no los alimentan, digamos, los paneles solares. Los paneles solares normalmente son refuerzos o se ocupan en otro tipo de, digamos, ¿cómo decirlo?, de equipos que requieren un menor nivel de energía, ¿ya? La ventilación es un aporte importante al consumo de la energía de una mina, ya entre el 10 y el 15%, no es menor. Ahora, tenemos distintos sistemas de ventilado a una mina, ¿ok?, de manera artificial. El primero es el sistema impelente. El sistema impelente es aquel que lo que hace, como aparece el monito aquí, es introducir el aire en la mina a través de estos tipos de, ¿cómo llaman? Son tipos de manga, parecían los mangas de los estadios, que se van en los techos de la mina, ¿cierto? Van adheridos al ventilador, y por ese ventilador, a través de esas mangas, se va inyectando aire, caudal de aire fresco a las distintas zonas de la mina, ¿ok? Ahora, el sistema impelente, ¿qué es lo que dice? Que te voy a tener un ventilador que me va a inyectar aire fresco, y por la acción del ingreso del aire, el aire viciado va a tender a salir, ¿ok? A medida que meto aire fresco, el aire viciado sale, ¿ya? Ese es uno de los temas, por eso se llama impelente, porque estoy haciendo ingresar aire fresco. Ahora, hay otro sistema que se llama sistema aspirante, que es a la inversa. Con el impelente hago que el aire ingrese, y con el aspirante, ¿qué es lo que hago? Que el aire salga. Ocupo más o menos los mismos sistemas. El ventilador, en vez de inyectar aire, lo que hace es sacar el aire de la mina y va sacando todo el aire sucio y contaminado, ¿ok? Como aparece ahí en el monito, entonces va a sacar. Dígame. Ese sería mejor que el impelente, porque el impelente estaría rotando el aire que está contaminado, ¿no es cierto? Claro, claro. Va generando aire fresco, pero el aire contaminado va quedando ahí, ¿cierto? Y va saliendo como por presión nomás. En este caso, claro, yo estoy extrayendo el aire contaminado, y de alguna forma el aire fresco tiene que entrar por el arrastre, ¿verdad? Pero no es el La mejor, misma digamos. succión. Claro, hay uno más óptimo. Ahora, cuando voy extrayendo el aire contaminado, siempre van quedando, ese es uno de los problemas que tiene, es que van quedando zonas sin movimiento, como el que aparece acá. ¿Por qué? Porque como el aire entra directamente acá, siempre van quedando zonas al fondo de la mina en que no tiene mucho movimiento, y va quedando el aire, digamos, sin intercambiarse. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que dice ahí, una de las ventajas de la ventilación aspirante es la capacidad de evitar que el personal inhale gas y polvo, como bien lo decía Patricio. La gran gracia de este sistema, la gran ventaja, es que va sacando todo el aire viciado, ¿ok? Sin embargo, dice ahí, precisa una mayor potencia instalada y genera mayores pérdidas de carga. Claro, porque como se requiere mantener un caudal de aire fresco, muchas veces vamos a tener que poner más extractores que los que debiera poner como ventiladores para ingresar aire fresco, ¿ya? Recuerden que, como hablábamos, el aire fresco va a ingresar como por el tiraje, ¿no? ¿Cierto? Va a ser empujado por el vacío que va a generar el extraer el otro aire. De forma natural. Podríamos decirlo, Ah, por lógica, si yo succiono el claro. aire, va a buscar de dónde extraerlo y lo va a extraer de la superficie, de las otras entradas de aire que hayan naturales, ¿ok? Pero tenemos aquel que es el mejor de todos, que es un sistema combinado, donde voy a tener, por una parte, un sistema impelente que me va a meter aire limpio, y por otro va a ser el aspirante que va a sacar el aire viciado. Entonces
vamos a tener la ventaja que vamos a tener las dos cosas, ingresando aire limpio y sacando todo lo contaminado. ¿Cuál va a ser el problema de esto? Que es más caro. ¿Ya? La lógica es que es más caro. ¿Ok? Entonces tenemos estos tres tipos de sistemas de ventilación. Impelente, aspirante y el sistema combinado, digamos. Ahora, el aire que está dentro de las minas, como hablábamos, se requiere un caudal mínimo para que los trabajadores puedan existir, puedan coexistir con las máquinas, se pueda generar se pueda limpiar el aire, ¿cierto? Para evitar las explosiones espontáneas que hablábamos el otro día y todos los contaminantes. Ahora, ¿cuánto aire se va a necesitar? Va a depender de cuántas máquinas tengo, va a depender de cuántas personas están trabajando ahí, el tipo de maquinaria, ¿ok? ¿Qué tipo de emanaciones tiene la mina y qué tipo de gases son los que van a estar circulando? Todo eso se calcula. Nosotros tenemos una ley en Chile que es el Decreto Supremo 132 del Ministerio de Minería, y ahí está todo el dato, que dice que, por ejemplo, cada mina debe tener, por cada trabajador debe haber un flujo de aire de al menos 3 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Entonces no es al azar, no es que los tipos pongan los ventiladores que quieran o que le alcancen las lucas. Tienen que poner aquellos que puedan asegurar que por cada persona al menos hayan 3 metros cúbicos de aire por minuto entrando a la mina. ¿Okay? Ahora, eso es importante porque con eso aseguramos que las personas van a contar con el aire que necesitan para poder respirar. ¿Y cómo se calcula eso? Ahí yo les tengo un ejemplo. En la tablita que sale acá, hay un grupo que trabaja en una mina que está compuesto por 7 personas y dice un capataz, un perforista, ayudante del perforista, operadores del equipo y canchero realizador, dice ahí. No sé cuál será esa operación. Pero en total son 7 personas. Como aparece el monito ahí, dice cuánta es la cantidad de personas. 7 personas, el caudal mínimo requerido son 3 metros cúbicos por minuto, por tanto, lo que se necesita, el caudal de aire que se necesita por persona son 21 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Si eso se lleva a segundos, recuerden, cada minuto 60 segundos, por tanto eso lo divido y me queda que necesito que para un grupo solo de 7 personas entren 0,35 metros cúbicos por segundo de aire a la mina. ¿Ok? Entonces, como les decía, uno de los factores que intervienen en el cálculo del caudal son las personas, pero también hay otros que son las máquinas. El mismo decreto dice que para que las máquinas funcionen, ¿cierto? Las máquinas de combustión, se establece que por cada caballo de fuerza que la máquina tenga, se requieren 2,83 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Entonces, por la potencia de la máquina, se va a requerir una cantidad de aire necesaria para que pueda trabajar. Ahora, eso es lo que se establece, digamos, como una medida estándar, pero pueden haber casos en que el fabricante indique que la máquina requiere otras condiciones. Y ahí se tendrá que adecuar a lo que requiere el fabricante. Pero el reglamento de seguridad minera establece un mínimo que dice que al menos por cada caballo de fuerza de la máquina son 2,83 metros cúbicos por segundo. Y si hacemos el mismo cálculo, por ejemplo, les puse como ejemplo aquí un mini cargador, una retroexcavadora, un compresor y una camioneta. Cada uno con una cantidad de caballos de fuerza. Si los sumamos todos, 44, 140, 60 y 121, nos da que el total de caballos de fuerza de las 4 máquinas que tenemos ahí son 365. Por cada caballo de fuerza, dijimos que íbamos a tener 2,83 metros cúbicos. Por los 365 caballos de fuerza, que es el total de las máquinas, vamos a requerir de 1032,95 metros cúbicos por minuto. ¿Ok? Que llevado a segundos son 17.213, 213 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos factores. Las personas y las máquinas. Hay un tercer factor que son los gases. No se los puse acá porque la verdad que era entrar en un detalle que creo que no nos interesa. Más que nada yo quería mostrarles esto para que ustedes vean que el cálculo del caudal no es al azar, digamos. ¿Ya? Todo se calcula dependiendo de la cantidad de gente que tengo. Ahora, lo que tenemos acá son requerimientos mínimos. Normalmente las mineras grandes, digamos,
entregan caudales y flujos de aire que están muy por sobre la mínima. ¿Ok? Pero no me quise meter con el tema de cuando analizamos los gases, porque dependía de la composición de los gases, de la cantidad de oxígeno, de la cantidad de nitrógeno, de la cantidad de gases tóxicos, metano y butano, y la verdad que era complejizar demasiado. Pero para que ustedes vean ahí, que dice que además de estos dos puntos que mencionamos, que son las personas y las máquinas, se debe medir el caudal requerido por cuál es la temperatura que tenemos dentro. Entonces, vamos a necesitar un caudal adecuado para bajar la temperatura. No cualquier caudal va a generar un recambio de temperatura, también va a depender de las dimensiones de la mina. El caudal requerido para dispersar el polvo en suspensión. El caudal requerido para la producción, que son las explosiones y todo eso. El caudal requerido por el consumo de los explosivos. También los explosivos, así como las máquinas en combustión, los explosivos necesitan de oxígeno para prender. ¿Okay? Si no hay oxígeno, los explosivos no prenden, no hacen su trabajo. ¿Ya? Medición permanente de los gases. Claro, una de las cosas que se deben contemplar dentro de una mina es estar constantemente haciendo una medición de los gases. ¿Ya? Esto es un punto súper importante. Normalmente ellos llevan registros diarios y cada cierto tiempo, un tiempo establecido, de distintos niveles de gases, sobre todo cuáles son la presencia de oxígeno, la presencia de gases contaminantes, de dióxido de carbono, que es lo que finalmente nos daña a nosotros en el momento de respirar. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, por tanto, profe. si en la prueba les digo que tengo un equipo de 10 personas trabajando en una mina y tengo tantas máquinas con tanto HP, ustedes van a tener que ser capaces de calcular cuál es el requerimiento de Sí. metros cúbicos de aire, ¿cierto? Sí. Profe, se está grabando esta clase, ¿cierto? ¿Puedes mirarla, no? Sí. Siempre, sí, siempre. Hubo una sola que no creí, pero fue del otro curso. ¿Ya? Se está grabando, pero ustedes van a tener esta PPT y también tienen los apuntes. Aprendan de los errores. ¿Se acuerdan que lo conversamos de la prueba pasada? Que se fueron a buscar toda la información en el mismo momento. Pesquen los PPT y júntenlo en uno solo. Yo se los mandé en PDF, ¿cierto? Hay editores de PDF en internet, no sé si ustedes los conocen. Hay uno que es súper conocido que se llama I Love PDF. ¿Ya? Ustedes lo buscan y ahí pueden ustedes juntar todos los PDF en uno solo, para que no estén buscando Está en bueno. todo. ¿Cómo se llama, profe? I love PDF. Es como I love you PDF. Sí, yo amo el PDF. Claro. ¿Ya? Y la verdad que se hace todo. Ese junta PDF y lo exporta y los cambia a Word y ahí ustedes pueden hacer lo que quieran, pero para que ustedes tomen todas las clases que hemos ido subiendo y las junten en una sola y no les pase lo que le pasó a algunos en la prueba pasada, que tenían que andar buscando entre 5 clases o 5 apuntes donde estaba lo que les estaba preguntando. En este caso que tienen la oportunidad de apoyarse con los apuntes. ¿Ok? Entonces, quedamos en eso. Tenemos la ventilación natural, la ventilación forzada. Dentro de la ventilación forzada o mecánica, dentro de esa ventilación tenemos el sistema impelente, el sistema aspirante y el sistema combinado. ¿Ok? Que son los que nos ayudan a hacer este intercambio del aire en la mina. Tenemos que la cantidad por persona, según el decreto del seguro minero, son 3 metros cúbicos por minuto por cada persona y 2,83 metros cúbicos por minuto por cada caballo de fuerza en las máquinas de combustión. Y así también tenemos que tenemos necesidad de caudal por los explosivos, por los gases, por la temperatura, y la verdad es que hay una serie de otros cálculos que se toman para calcular la cantidad total de caudal de aire necesario, de flujo de aire necesario. Estas son obras de ingeniería enormes que hacen en estas minas, ¿no? Cuando son profesionales. Ahora, todas las minas normalmente, como les decía, al menos necesitan un ducto de salida. Estos ductos de extracción de aire están presentes en todas las minas. Hay distintos ductos de extracción. Uno de ellos son los piques de extracción. ¿Okay? Los piques son aquellos que tienen contacto con la superficie. Es una apertura, y dice, es la apertura más importante en las minas subterráneas y puede ofrecer diversas funciones. A través de estos piques de extracción podemos sacar el aire viciado, pero también podemos hacer otras cosas. Dice ahí, como conducción para la ventilación, que es lo que nos convoca ahora, pero también se puede extraer el mineral del interior de la mina ahí, puede ocuparse para sacar personal. Muchas veces estos piques de ventilación
lo ocupan con estos ascensores que nosotros hemos visto, típico que uno ve en las películas, cuadraditos y que van bajando hacia la mina, Montacarga. como un montacarga, claro, para entrada y salida de máquinas, como paso para las diversas conducciones, dicen, necesarias para el funcionamiento de la mina. Por aquí muchas veces se meten los ductos de eléctrico, todos los ductos de aire comprimido, ¿cierto? Que vienen de los distintos compresores, cañerías de desagüe y un montón de otras cosas, se ocupan estos piques que ofrecen diversas funciones. Y finalmente este es un gran túnel que se abre hacia la mina, normalmente en forma vertical o máximo en 30 grados. ¿Ok? Este es uno de los piques de la mina de Chuquicamata, de la Chuquicamata subterránea. La verdad que estos piques son gigantes, piensen que ahí más o menos hay un autito. ¿Ok? Entonces son piques súper grandes. Esto es uno de los ductos de extracción de aire que existe. Otros son las chimeneas. Las chimeneas, al contrario de los piques, son excavaciones que están entre galerías. Normalmente las chimeneas no me llevan al exterior. ¿Ya? Ese ya que es como entre los pisos de la mina, se abre un ducto de comunicación. ¿Para qué? Para que el aire viciado salga por ahí y llegue hasta la parte, hasta el exterior de la mina. Y para eso se abren estas chimeneas, que tienen características súper importantes de cómo se hacen, cómo se perforan, y los vamos a ir viendo cuando veamos la parte de perforación. ¿Ya? Pero estos son otros de los tipos de ductos de ventilación. Ahí dice la minería, es una excavación vertical o inclinada, construida desde un nivel inferior a uno superior. Así como les decía, es entre los pisos de la mina, ¿cierto? Entre las galerías, entre los niveles. Generalmente, profe, están ubicadas en las esquinas de las cajas de cerro, entre las calles, por así decirlo, dentro de los túneles. Claro, entre los niveles o calles, como usted le llama. ¿Ya? Claro. Ahora, esto sirve principalmente para la ventilación, pero también por ahí los viejos se mandan materiales, se mandan herramientas, ¿cierto? Porque sirve como una vía de comunicación entre distintas galerías. ¿Ok? Ahora, esos son los principales ductos de extracción. Hay otros, pero que son de menos importancia, se llaman los tiros, los contratiros. Ya, pero me pareció más importante mencionarle estos dos porque los otros, su función es muy similar a la de la chimenea. Tienen nombres distintos porque comunican muchas veces espacios que están contiguos, uno que está al lado del otro. Estos son más importantes porque van comunicando distintos niveles de galería. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los equipos que nos ayudan a la ventilación forzada? Tenemos dos tipos de ventiladores. Obviamente para la ventilación forzada vamos a ocupar grandes ventiladores, son ventiladores gigantes. Si ustedes ven la imagen ahí, el ventilador es más grande que el camión, digamos. ¿Ok? Son ventiladores de gran proporción. Y hay dos tipos principales. Uno son centrífugos, dice el aire entra por el oído central, ya aspirado por centrifugación en una rueda de alambre, de álabes, de donde es impulsado un cuerpo en forma de caracol. O sea, el aire entra por aquí y sale por acá. ¿Cierto? Y esta boca de salida es la que se conecta a la manguera que vimos en las imágenes anteriores, y por ahí es donde inyectamos el aire. Y los otros son estos, los ventiladores axiales, vamos a decirle auxiliares. Los ventiladores axiales, que estos ya tienen una configuración distinta. Normalmente estos van adheridos a la superficie, van adheridos como a los techos, se anclan, si se compone de un conducto cilíndrico y una hélice construida por un cierto número de paletas. La verdad es que estos son mucho más potentes, son mucho más modernos y en la actualidad son los que más se utilizan. ¿Okay? Porque son los que entregan mejores características. ¿Aló? Son igual a los que se ponen en los túneles también. Pero de claro, estos son los mismos que aparecen cuando uno se mete por ahí por el Costanera, ¿cierto? Por la Costanera Norte. En los túneles grandes también, en los túneles en el Loprado por ahí, estos van adheridos a la parte superior y hacen que el aire circule. Y finalmente lo que buscan es eso, es ir sacando el aire viciado. En los túneles lo que buscan es ir sacando el aire viciado, porque normalmente no están tan al inicio, están más en el medio, ¿cierto, Marcelo? Exacto, pues para hacer correr el flujo de aire. Para hacer correr. Lo que buscan los túneles de vehículos, digamos, es que el aire circule, que corra. En las minas normalmente van al principio porque lo que busca es inyectar aire fresco. Estos son los dos grandes equipos, entonces, ventiladores axiales y los ventiladores centrífugos. Y hasta aquí vamos a quedar, pues chicos. Les comentaba yo que esta iba a ser más que nada lo que nos faltaba porque no quiero pasarles más cosas para que no entre más cosas en la prueba.
¿Dudas, consultas, muchachos? Profe, pero así como en estricto rigor, ¿cuáles son los PPTs que van a entrar? El de la clase anterior, este mismo en realidad. A ver, déjeme ¿Cuál es ver, el otro? déjeme revisar mi apunte acá. Déjeme revisar. Denme un segundito, lo voy a... Nosotros tenemos... tu, tu, tu. Nosotros en la prueba pasada vimos todo el proceso del cobre, ¿cierto? Sí. Sí, profe, eso vimos. Si no me equivoco. Sí. Entonces aquí teníamos que partir desde geotecnia en adelante. Geotecnia. Geotecnia es el PPT 5. Claro. Geotecnia es el PPT 5. Entonces sería el 5, el 6, el 7, y yo le llamé a esta clase, se los subí como... El PPT se los puse como 7-2, porque finalmente es lo que nos quedó pendiente la semana pasada nomás. ¿Ya? Sería el 5, el 6 y el 7. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces recuerden estudiar los PPT, recuerden estudiar el PDF que les mando, porque hay muchas cosas que les voy a preguntar de ahí, porque hay muchos detalles que no vemos en la clase y que sí está incluido ahí en el PDF. La idea es que ustedes vayan leyendo ese PDF incluso antes de que vengamos a la clase. La clase es más que nada para complementar lo que ahí está, ¿ya? Para verlo de una forma más didáctica. ¿Ya, muchachos? ¿Dudas, consultas? Don Roberto, don César. ¿No? ¿Clarito como el agua? Sí, Estudiar sí, como un nomás. agua. Sí, solo leer Ya, y, ya y lo dio aprender. lo ajuntó todo ahora, así que ya sabemos ya, no como la vez anterior, que estaba buscando por todos lados, se perdió mucho tiempo. Claro, miren, los documentos están ahí. Consejo, bájenlo, obviamente, bájenlo antes y péguenle una leída, pues, para que cuando encuentren la pregunta sepan más o menos dónde está, porque si llegan ahí sin haberlo mirado siquiera, van a perder tiempo. Y lo que a muchos les pasó fue que les faltó tiempo para terminar la prueba. Más que la prueba estuviera difícil, yo creo que a algunos les faltó tiempo. Sí, de confiado, profe, de confiado. Sí, porque la información... Sí. Es que yo lo sé porque yo también he sido alumno, pues entonces cuando uno tiene los apuntes, es como que uno se confía, ni siquiera estudia, porque, si tengo todo ahí, es más fácil. Y Eso claro, es pasó. más fácil, pero la idea es que lean un poquito y van a encontrar toda la información. Sí. ¿Ya, Se muchachos? agradece. Se Recuerden agradece. que puede haber un ejercicio por ahí con los cálculos que les puse. Entonces, para que ustedes tengan claro eso. Estar atento, estar atento. Estén atentos. Clarito. Ya, Ya, muchachos, profe. cuídense mucho. Igual, Gracias, profe. profe. ¿Ya? Nos Que estamos Gracias, viendo la profe. próxima Buenas semana. noches. Cuídense. Chao, Chao, profe. profe, Chao, gracias. chicos. Yo les estoy subiendo Chao. el video. Vale, muchas gracias. Ok. Chao, chao. Gracias, profesor. Buenas noches. Chao, chao.